a todos y a todas. La verdad que estamos muy contentos con la actividad que estamos organizando y que vamos a presentar hoy. Mi nombre es Santiago Gándara, soy docente de Teorías de la Comunicación Social 2 en la carrera de Comunicación en Humanidades en La Pampa, y con otras dos cátedras. Ahí está Andrea Datri, práctica profesional es la materia de la que ella es titular, y a Isa de la Mata, una profesora que hoy no pudo estar, pero que es de comunicación institucional. En realidad esta convergencia, para decirlo así de manera a lo mejor más pomposa, surge de otra convergencia, que es de una docente y profesora también, en este caso de la Universidad de Buenos Aires, que es Fabiola Ferro, que nos tiró la punta para organizar esta charla. Nos dijo: ¿qué te parece hacer una charla de este estilo? Y desde ese ¿qué te parece hasta hoy? Bueno, lo que hicimos fue montar algo que admitamos que es un poco más fácil, más allá de las protestas que tengamos por la virtualidad, que es un poco más fácil de organizar, que es meternos en la plataforma, después desear que no haya problemas técnicos, y poder organizarla de la manera mejor posible. La charla que tenemos hoy tiene como título Discursos mediáticos eh, sobre personas trans, patologización y pinkwashing. Y el contacto lo establecimos con los compañeros y compañeras de la cátedra de estudios trans. Jan está ahí en uno, no sé cómo lo verán ustedes en la ubicación. Jan Mendive es uno de quienes nos va a ofrecer, uno de los que va a ofrecer la exposición. Y el otro, creo que lo ven allí está Francis Fabre, que nos está saludando. Ambos pertenecen a la cátedra de estudios libres, perdón, la cátedra libre de estudios trans de la Facultad de Filosofía y Letras, y solamente quiero hacer una observación y ya dejarles a ellos la posibilidad que nos abran el tema, que hoy estamos en una jornada de protesta de la docencia universitaria. No lo mencionamos en la clase que tuvimos con algunos de los estudiantes que pueden estar acá presentes, pero me parecía que era importante decirlo, sobre todo porque también tiene que ver con la propia situación de la cátedra en Filo, donde están desarrollando una lucha muy pertinaz y sistemática para el reconocimiento de algo que es muy concreto, que es dejar de ser ad honorem para pasar a ser un docente con salario. Esta es la situación de muchos docentes de la Universidad de Buenos Aires y también de otras universidades nacionales, además de la situación general de lo que es el salario, de quienes cobramos el salario, ¿no? La Jornada Nacional de Protesta tenía que ver con visibilizar esto. No dudamos en... perdón, hay 3 personas por entrar. No dudamos en mantener la charla, porque en principio porque no es un paro, es una jornada de protesta, pero además porque nos parecía que es un buen modo de protestar también, presentar qué es lo que hacemos, aún en las condiciones materiales, digamos, en las que nos impone o el gobierno, o los rectores, o los decanos, decanas, las gestiones de cada una de las facultades. Así que hecha esta presentación, no sé si arrancaba Ian o Francis. Sí, sí, sí. Arranco si les parece. Bueno, hola a todos, bienvenidos y gracias por estar participando. A ver, obviamente agradecemos a Santiago Gándara y a Fabiola también por la sugerencia. Mi nombre es Ian Mendive, soy integrante de la Cátedra Libre de Estudios Trans, como mencionaba Santiago. Para mencionarles un poco acerca de mí y mi recorrido, actualmente me encuentro en el último tramo de la carrera de Psicología de la UBA. También soy acompañante terapéutico y trabajo desde hace muchos años en distintos niveles del ámbito de la salud y salud mental. Actualmente me focalizo en el estudio y análisis del vínculo entre servicios de salud y personas trans desde una perspectiva de derechos humanos, decolonial y desisexizante. Luego vamos a ahondar en eso. Francis, ¿querés decir? Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos, primero por la gestión del espacio, por las conexiones a las 3 cátedras, a Fabiola, a Santiago y a todos quienes están asistiendo hoy, también a Ian, por el trabajo que hemos hecho en conjunto. Yo soy Francis Fabre, como Ian, soy miembro de la Cátedra Libre de Estudios Trans, que está basada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Soy licenciado en Ciencias Políticas, en Relaciones Internacionales, y mi trabajo se enfoca en estudiar lo que es la expresión discrecional de la violencia y ciertas relaciones de poder en particular. Para quienes no conocen la cátedra, les cuento que es una iniciativa de extensión que habilita un espacio de articulación, investigación y trabajo teórico dentro del campo interdisciplinario de los estudios trans. Además, la cátedra funciona de manera ad honorem, y acá vengo a decir un poco lo que nos estaba mencionando Santiago anteriormente. Esto quiere decir que no recibimos remuneración alguna por nuestro trabajo dentro de la facultad. Y es por eso que les cuento que actualmente estamos impulsando, en conjunto con AGDUBA, una propuesta de medidas para la inserción, y eso es importante, también la mejora de condiciones de personas trans dentro de la universidad, como docentes, no docentes y como estudiantes, ¿no? Y así promoviendo su permanencia y crecimiento, además de su ingreso a la facultad de las universidades. Que parte de estas demandas incluyen lo que serían salarios básicos para los miembros de la cátedra. Les vamos a dejar ahora más adelante, si podemos, se los mandamos por mail, un folleto que lo escribimos en conjunto con AGDUBA, donde se detallan estas demandas y algunas de sus justificaciones. Bueno. Ale Aymun, te podría pedir si te podrías mutear, por favor. Perdón. Gracias. Bueno, primero les vamos a presentar muy brevemente qué es lo que son los estudios trans. Y lo voy a explicar porque existe una tendencia a adjudicar estudios por personas trans o sobre personas trans como subcategorías o problematizaciones de campos previamente establecidos. Por ejemplo, como serían los estudios de género o los estudios feministas, que son campos que tienen un foco en lo que serían las vivencias y perspectivas de las personas cis. Y con personas cis nos referimos a todas aquellas personas que sí se identifican con su sexo asignado al nacer, o sea, a contrario de las personas trans. Los estudios trans son un campo interdisciplinario que se consolidó en los años 90. Y aunque muchos de sus textos principales suelen adjudicarse al norte global, la realidad es que existe producción en otros continentes, por ejemplo, en Latinoamérica. Su trabajo toma contribuciones de la filosofía, de las ciencias sociales, las humanidades, la psicología, las artes, y tanto los impactos de su trabajo como las personas que lo hacen suelen estar socialmente comprometidas. Es decir, que los estudios trans se caracterizan por una serie de compromisos que incluyen un compromiso práctico explícito y un enfoque analítico sobre la incidencia de las políticas y marcos de análisis. Y acá una aclaración necesaria es que no se trata de un campo que hace estudios sobre personas trans, ni tampoco es cualquier cosa que produzca una persona trans, sino que tiene ciertas características metodológicas y epistémicas particulares, ¿no? Y el campo emerge en gran parte como una reacción teórica, política y epistémica a lo que llegó a ser la representación tradicional de las personas trans en la academia y la teoría como objetos de estudio, y nunca como sujetos productores de conocimiento. Y en particular surge como una reacción a lo que se viene a llamar el fenómeno transexual, presentado por investigaciones biomédicas, que es algo que Ian les va a estar contando un poco más profundamente. También es algo que vemos en algunas instancias de los estudios de género y la teoría queer. Bueno, se trata como campo de dar palabra a las personas trans respondiendo a esta historia de objetificación académica, y ese es el eje principal de los estudios trans. Es por esto que como campo hacen un énfasis particular sobre valorar el conocimiento en primera persona. Y es una inversión epistémica de objeto a sujeto productor que intenta revertir la condición histórica de personas intelectuales trans, otorgándoles una centralidad que es contraria a este lugar tradicional, ¿no? Como apéndices, como anexos, problematizaciones subsidiarias a otras teorías. Finalmente, lo que hacen los estudios trans es cuestionar las premisas sobre las cuales se construye la permanencia, naturalidad y asignación automática de las categorías de género y del sexo.
su eje principal, desde un abordaje interdisciplinario, se basa parcialmente en esto, en cuestionar el lugar social y las implicaciones de poder que le son otorgadas a cada una de estas dos categorías, el sexo y el género. Paso la palabra a Ian. Bueno, gracias. Bien, gracias por hacer las aclaraciones. Una aclaración que no hicimos es que la Cátedra Libre de Estudios Trans en un principio estuvo fundada por Mauro Cabral y Blas Radi. Blas Radi es un docente investigador trans de la Facultad de Filosofía y Letras. Esto para aclarar y también para marcar y para que muchas veces cuando circula su nombre, digamos, se entienda también la relación. Bien, habiendo hecho esta aclaración de lo que son los estudios trans, o sea, específicamente habiendo especificado el campo de estudios, les aclaramos que es desde este mismo campo desde el que nos vamos a posicionar, ¿sí? En la charla de hoy vamos a abordar diversas problemáticas identificadas a partir de los modos de representación que se hacen en los medios sobre personas trans. Y desde ya, en este enunciado introductorio, les adelantamos un poco el núcleo duro del problema, que es que las personas trans somos habladas por los medios, reforzando su existencia como otredad. Es decir, que se identifica que las personas trans son habilitadas a tener visibilidad y voz en términos y condiciones de los que no se las hizo parte, digamos. Y estos problemas, digamos, pueden ser explícitos o implícitos y tienen determinados fines que el análisis del problema en sí permite ver que no tienen relación alguna con deseos y demandas de las personas trans en cuestión. A fines de sintetizar una problemática tan amplia como esta en una charla como la de hoy, inevitablemente van a quedar por fuera otros ejes y aristas desde las cuales se puede abordar el problema en sí. Es por eso que, para desglosarlo y particularmente para esta charla, elegimos abordarlo desde dos ejes específicos. Uno es desde los sentidos patologizantes que se refuerzan a través de los discursos mediáticos, por un lado, y por el otro, desde cuestiones vinculadas al pinkwashing, que luego va a desarrollar Francis. Bien. Teniendo aclarado esto, entonces, vamos a comenzar por el primer eje mencionado. El primer eje de la charla de hoy es respecto de los sentidos patologizantes que se refuerzan a través de los discursos mediáticos. Para hacer esto, vamos a hacer un breve recorrido genealógico, pasando por la identificación de diversos problemas que genera el sostenimiento del uso de marcos teóricos patologizantes, ¿sí? Para luego abordar algunos de los impactos que generan estos en términos subjetivos y desarrollo personal y cómo repercuten también en otros ambientes específicos. Si tuviésemos que hacer un análisis genealógico de los conceptos utilizados históricamente para mencionar y representar a las personas trans, se puede comenzar por identificar justamente los marcos teóricos, por un lado, y los ámbitos en que surgieron los primeros abordajes terminológicos, teniendo en cuenta desde qué perspectiva, con qué fines y usos, y hacia qué dirección de intereses fueron creados. Las personas trans comienzan a tener visibilidad mediática a través del campo de la medicina en la década de los 60, específicamente en los Estados Unidos. El principal término difundido para referirse a las personas trans en aquella época, digamos, fue el de transexualidad. Este término se trataba en sentido de fenómeno y específicamente de fenómeno mental y desde un abordaje patologizante, es decir, como un trastorno del desarrollo normal, entre comillas, de la identidad de género construida en base a la correlatividad sexo-género, la cual plantea que la asignación del sexo del recién nacido en base a de gónadas, etc., va a determinar el género de esa persona y con él una serie de conductas estereotipadas adjudicadas a dicho género. Esto llevó
al desarrollo de prácticas de la corrección y de la cura avasalladoras de los derechos de las personas trans, empezando por su autonomía. Bien. Antes de continuar, tal vez vamos a ir proyectando, no sé, ahí Francis, ¿estás por ahí? Si querés podemos ir proyectando ya. Hicimos un apoyo de imágenes. Justo Sí. hace un segundo me acaba de sacar los derechos de compartir imágenes. Me salió un cartelito diciendo no podés compartir más imágenes. No sé si hubo un cambio o algo por el estilo. A ver si vos podés. Pensé que había resuelto algo y en realidad no lo resolví. Ahora lo vuelvo a cambiar. Gracias. No, yo no puedo. Pero pude en un momento. Pero no, ahora no puedo. Bueno. Cualquier cosa, si podés o necesitas ayuda, Santiago, avísanos. Ahí, perfecto. Gracias. Ahí pudiste. Estaban y yo los cambié al revés, digamos. Bueno, nada, listo. Okay. Perdón. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve, digamos, la aplicación completa. Bien, si querés yo te aviso. Perfecto. Bien. Bueno, retomando. Es entonces, como les decíamos, las personas trans van a comenzar a tener visibilidad y difusión bajo la forma de objeto de estudio. En congresos, artículos de revistas científicas, investigaciones desde la psicología y psicopatología, etc. Y una aclaración es que al día de hoy esta práctica continúa, impune y vigente, y continúa siendo de manera amarillista específicamente, es decir, con la principal intención de generar un clima de espectáculo bajo un impacto de asombro mediante el destaque de características llamativas para los espectadores, ¿no? De las personas trans. Bien, luego de una serie de procesos de construcción de objeto de estudio e introducción oficial de las personas trans al ámbito científico, se institucionaliza finalmente en el año 1980. Tengan en cuenta que acá de los 60 a los 80 pasaron 20 años y estamos tratando de sintetizar un gran recorrido histórico con un montón de problemáticas en el medio, ¿no? Finalmente es en el año 1980 que se introduce oficialmente la patologización de las identidades trans como trastorno mental y como fenómeno denominado transexualismo. Y es así como migra de Estados Unidos al resto de los continentes desde este abordaje y mirada para luego derivar hacia lo que no muy lejano de nuestra época es el trastorno de la identidad de género, digamos, entre comillas. Es decir, del transexualismo a el futuro trastorno de la identidad de género, que ahora vamos a continuar. Antes de continuar, voy a hacer una breve definición de lo que entendemos por patologización, ¿sí? Para esto vamos a usar una definición brindada por Mauro Cabral. Entendemos a la patologización como el proceso de identificar un rasgo físico o mental, un hábito, una práctica, un modo de vida a una persona, una población o incluso a conjuntos numerosos de personas, por ejemplo, un grupo étnico particular, como enfermos en comparación con rasgos, hábitos, prácticas, modos de vida, personas, poblaciones y otros grupos humanos identificados como sanos, ¿sí? Entonces, toda esta serie de sucesos históricos detrás de este proceso mencionado es muy extensa, es muy compleja, como les mencionaba, y está compuesta por diversas luchas de poder, específicamente por sobre la apropiación de las personas trans como objeto de estudio, ¿sí? Y, como siempre vamos a continuar mencionando, es una lucha que aún continúa. Ahora bien, generalmente esta genealogía da la sensación de que las personas trans aparecen en tanto existencia en los años 60, incluso en el ámbito médico. Pero esto no es así. E incluso la puja por la apropiación de las personas trans como objeto de estudio, prometedor de prestigio y currículum para diversos profesionales de distintos campos de la salud,
tiene muchísima más antigüedad, es decir, se remonta incluso a antes de los años 60. Uno de los casos más difundidos es el de Lili Elbe. Ahí no sé si Francis querés, nos adelantamos ya a la diapositiva. Bien, sin andar en detalles de este caso, aunque es muy rico de indagar y les invitamos a hacerlo, les invitamos a indagar sobre todo más específicamente en sus conexiones con la posterior institucionalización del abordaje médico y psicológico que se hizo de las personas trans. La vida de Lili Elbe aparece más ligada hoy en día a la película de La chica danesa, filmada en el año 2016, así como también a la primera mujer trans en realizarse una cirugía de cambio de sexo y a otras asociaciones tales como lo que figura aquí en la diapositiva, no sé si, espero que la estén viendo, como por ejemplo el libro llamado Man into a Woman, un libro acerca de la autobiografía de Lili Elbe, editado por Hawthorne, digamos, un autor que toma la autobiografía de Lili Elbe y la reescribe, es decir, la edita. Este libro, esta autobiografía, es tomada como referencia para la realización de la ficción de La chica danesa. Lo que queremos traer con estas imágenes, fíjense, digamos, cómo lo que llega a la pantalla, aún en términos de ficción, es a partir de la edición que hace una persona cis sobre la autobiografía de una persona trans, ¿no? Y en base a esto les propongo un ejercicio muy interesante, si se quiere, de hacer, que es buscar en Google, buscan en el buscador, ponen el primer trans y observar cuáles son los primeros resultados que arroja el algoritmo. Van a ser estos, les adelanto. Ustedes buscan en Google el primer trans y lo primero que les va a aparecer, o sea, lo que va a arrojar el algoritmo, son imágenes de la chica danesa. Por ejemplo, como figura aquí, la historia... sí, está bien. Pero digo, como figura bien la diapositiva, ¿no? La historia del primer trans, la fascinante vida de... Yo no sé si... Yo la veo un poco recortada la diapositiva, no sé si el resto también. Sí, acá me están diciendo que sí. Ah, qué raro. No sé cómo arreglarlo. No, salvo que se comparta ¿cómo es? El programa, digamos, haciéndole zoom. A ver. Así. A ver. Es como que tiene un formato cuadrado, ¿no? El Microsoft Teams. Claro, eso tiene un formato no cuadrado. Bueno, ahí hacemos un zoom. La parte izquierda no la miren porque un poco va a spoilear, digamos. Pero bueno. Bien, si ahí lo ven, genial. Bien, sin adentrarnos tanto en esto, lo interesante partiendo de este ejemplo y escalando un poco más en el problema es una de las narrativas más conocidas a las cuales nos queremos referir, que es aquella que presenta a las personas trans como personas atrapadas dentro del cuerpo equivocado, ¿no? Que, digamos, es básicamente lo que se quiere acá demostrar respecto de este algoritmo, ¿no? Que uno pone el primer trans y el resultado es Lili Elbe. O sea, hay un él que hace referencia a que hay un él transicionando hacia mujer, como lo dice el libro, ¿no? Man into a woman, y que por lo tanto hay una ella encerrada en un él. Sandy Stone, una teórica académica estadounidense trans, realiza una lectura minuciosa de toda la construcción de la transexualidad, entre comillas, alrededor del caso de Lili Elbe. El libro Man into a Woman no refleja obviamente la escritura original de la autobiografía de Elbe, sino que es una reconstrucción, como les mencionábamos, desde la mirada cis masculina, de cómo debía ser la experiencia, es decir, lo que hace el autor, digamos, la reedición que hace, o los retoques
que le hace, determinan cuál debe ser la experiencia de un hombre queriendo ser mujer y finalmente vivenciando convertirse en ello. Es así que construyen un personaje ficticio de lo que idealmente debía ser destino para una mujer transexual de la época, ¿no? Delicada, que usa vestido, frágil, y una de las cosas que menciona, ¿no?, que es que se desmaya cuando ve sangre, ¿no?, como algo de esa fragilidad construida femenina de la época. Esto generó diversos fenómenos muy interesantes. Entre ellos, el discurso perfecto que había que reproducir ante una entrevista clínica para acceder a procedimientos quirúrgicos estéticos de la época. Los registros autobiográficos eran circulados entre mujeres trans para aprender lo que debían reproducir para ingresar a las clínicas, ya que la evaluación giraba en torno a la actuación como miembros del sexo elegido, ¿no?, entre comillas. La autora Stone nos propone preguntarnos de quién es esta historia entonces. Y para introducir la respuesta a esta pregunta, propone tener en cuenta una serie de características yuxtapuestas del discurso colonial de la época, mencionando la fascinación con lo exótico, la negación de la subjetividad y la falta de acceso al discurso dominante. Entonces, de esta manera, la visibilidad de las personas trans es construida a través de la mirada médica con la intención de modelar y definir un objeto de estudio abordable, medible y dominable, ¿sí? Retomando el camino de la patologización y retomando más específicamente la narrativa del cuerpo equivocado, mediatizada en aquella época, en base a esto se llevaron a cabo los famosos protocolos de prueba de realidad del género. Estos eran unos protocolos, hasta, digamos que se continúa implementando en la actualidad y hasta hace no muchos años dejó de ser vigente en algunos países, pero no en todos. Eran unos protocolos en donde las personas trans eran puestas a prueba y bajo observación durante 2 años aproximadamente, con el fin de que se corrobore que realmente vivía y se comportaba como el sexo al cual decía pertenecer, ¿no? En estos casos, el opuesto al asignado al nacer. A través de estos protocolos es donde la persona trans debía demostrar las 24 horas de los 7 días de la semana que realmente era miembro del otro sexo, del sexo opuesto al asignado al nacer. Se concluía entonces, a partir de esto, de que evidentemente algo debía tratarse, curarse o corregirse. Esta narrativa, como les mencionaba, fue y es justamente justificada aún desde diversos marcos teóricos, pero con más peso de validación desde la psicología y la psicopatología psiquiátrica, dentro de las diversas ramas que componen estas dos orientaciones, ¿no? Por eso, sin entrar demasiado en detalle, lo que se intenta exponer es que las personas trans fueron habladas durante muchos años antes de poder encarnar posiciones discursivas en primera persona. Con todo este bagaje conceptual desde modelos biologicistas y médico-hegemónicos, es al día de hoy que se continúa utilizando terminología derivada de dichos marcos teóricos, lo que lleva a que sea común y cotidiano, lamentablemente, continuar encontrando referencias patologizantes de personas trans, tanto en artículos como en notas periodísticas y diversos medios de comunicación bajo denominaciones del estilo como los transgéneros, los transexuales, la transexualidad, el transexualismo, el trans de nació mujer pero se siente hombre, un niño en un cuerpo de niña y viceversa, etc. Lo importante a destacar, o lo que más quisiéramos que quede destacado, es que la lógica que persiste detrás de estas formas de enunciamiento es la de sostener a las identidades trans diferenciadas de la cis, exclusiva e intencionalmente bajo connotaciones patologizantes y como un fenómeno social, pero profundamente identificado en lo particular como mental y psicológico. Todas estas prácticas se engloban bajo el concepto de cisexismo. Para el concepto de cisexismo, vamos a utilizar una definición dada por su autora, Julia Serano, quien plantea que el cisexismo es la creencia de que los géneros identificados como transexuales son inferiores o menos auténticos que los de los cisexuales. Y agregamos a esta definición una extensión brindada por Blas Radi,
quien plantea que se puede entender al cisexismo como sistema de exclusiones y privilegios simbólicos y materiales vertebrado por el prejuicio de que las personas cis son mejores, más importantes y más auténticas que las personas trans. Bien. Habiendo hecho esta reconstrucción genealógica de la patologización y de su manipulación mediática, que insisto es mucho más compleja de lo que nos daría el tiempo para exponer hoy, les propongo pasar a pensar en los impactos materiales. Entre los impactos que traen estos abordajes mediáticos de las personas trans, podemos ubicar consecuencias y efectos específicos que se ven reflejados en todos los ámbitos que componen el desarrollo del proyecto de vida de las personas trans. Pero también se pueden identificar otros ámbitos en los cuales también repercute. Por ejemplo, en las instancias de formación de profesionales de la salud y en ámbitos de producción de conocimiento. En cuanto a los diversos ámbitos que componen el proyecto de vida de una persona, vamos a entenderlos de la siguiente manera. Se pueden organizar, por ejemplo, de lo macro a lo micro, desde el ámbito económico, institucional, considerando dentro de este, por ejemplo, el educativo, el laboral, el sanitario, etc., y el ámbito cotidiano. Vamos a entender a estos ámbitos anudados entre sí. Lo que repercute en estos ámbitos es la concepción de que las personas trans son un fenómeno, ¿sí? Y esta concepción no permite construir prácticas institucionales y cotidianas, entre otras, dirigidas adecuadamente a la mejoría de condiciones de vida de la población trans. Es decir, este obstáculo se genera principalmente concibiendo a las personas trans como fenómenos extraordinarios y sujetos del espectáculo. En consecuencia de esto, se generan una serie de abordajes paralelos y diferenciados del resto de la población cis que terminan por dividir, por ejemplo, espacios y modelos de atención. Les doy un ejemplo, un consultorio llamado consultorio de diversidad exclusivo para personas trans, ¿no? Es, digamos, un abordaje paralelo y diferenciado, ¿sí? Entonces, entre estas diferenciaciones y divisiones se genera, por ejemplo, una división también en la distribución presupuestaria para las diversas políticas de abordaje de dicha población, o incluso abordajes nulos, como por ejemplo se puede observar respecto del trato mediático e interno de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a hacer un breve repaso de esta cuestión porque puede resultar sorprendente, pero realmente ahí, llegó un proyecto a legalizarse que aparentemente no estuvo revisado o estuvo revisado con una venda en los ojos. Las personas, digamos, espera, a ver. Francis, ¿te puedo pedir pasar la diapositiva? Ahí está. Bien. Las personas trans con capacidad de gestar, como lo pueden ser masculinidades trans y no binarias, quedaron relegadas del trato del proyecto, siendo incluidas únicamente de manera simbólica a través de una única mención mal hecha, que ahora le vamos a explicar por qué, en el artículo que refiere a, digamos, al sujeto a quien es dirigido el proyecto. Si ven allí, hacemos un recorte del artículo 1 y 2, en donde en el artículo 1 se va a mencionar los sujetos, digamos, a quienes es dedicado el proyecto, a quienes es dirigido. Y dice, mujeres y de personas con, y fíjense a ver si pueden identificar también lo erróneo en la narración misma. Personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. Y abajo dice, las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. Lo que se está haciendo aquí es atribuir la capacidad de gestar a la identidad, básicamente. ¿Sí? Entonces, se da por sentado que una mujer, cualquiera, mujer universal, ya de por sí se entiende que es una persona con capacidad de gestar. Ahora, después no es especificado que otras identidades cuentan también con la capacidad de gestar. Bien. Entonces, a partir del artículo 5 en adelante, esto es algo que queremos, acá no está recortado, pero para mencionarles que
Acá se menciona el sujeto y a partir del artículo 5 en adelante, las personas trans con capacidad de gestar dejan de ser mencionadas. Y el resto de los artículos de la ley son dirigidos a la paciente. Es decir, ¿no? Se dice, la paciente tiene el derecho a la atención brindada a la paciente, etc. Les invitamos a revisar el proyecto de ley. Es evidente que lo que se traduce es que las personas trans solo son una otredad a mencionar en términos simbólicos de inclusión, lo que se conoce bajo el término de tokenismo, que también les invitamos a buscar. Las masculinidades trans aún no forman parte de las representaciones sociales ligadas a personas trans, por ejemplo. Y si se quiere, en términos de Castoriadis, no forman aún parte del imaginario social. La representación social predominante que se tiene respecto de las personas trans son mujeres trans travestis y además ligadas a trabajo sexual, calle, hipersexualidad, etc. A través de estas prácticas se refuerza constantemente un sujeto trans que solo aparece cuando es necesario hablar de políticas de diversidad e inclusión, pero que luego no se lo tiene en cuenta en las mismas. Entonces las personas trans no son vinculadas a demandas que no tengan que ver con un cambio de DNI, tratamientos hormonales y cirugías o, como dijimos, símbolo ante políticas de diversidad e inclusión. No se las considera como par y por lo tanto no solo no se las contempla como sujetos de otras demandas que no sean las anteriormente mencionadas, sino que además no se las hace partícipes en la construcción de proyectos de abordaje de sí mismas, ¿no? Construcción de políticas de inclusión, proyectos de ley, proyectos académicos y de investigación, etc. Continuando, digamos, en el recorrido de impactos y focalizándonos también un poco más en la dimensión cotidiana y subjetiva de las personas trans, entendiendo esta como, por ejemplo, el ámbito familiar, vínculos extrafamiliares, etc., conlleva otro tipo de impactos negativos. También son muy profundos, son muy extensos, por lo tanto yo voy a hacer un recorrido, digamos, en términos de mención. Las representaciones sociales colectivizadas, mediatizadas, difundidas y perpetuadas acerca de las personas trans conforman una invasión explícita e implícita a su dimensión cotidiana. Esto incluye el desarrollo personal, en la delimitación de posibilidades y oportunidades respecto de construcción de vínculos afectivos y sexoafectivos, vivienda, empleo, etc. Modos de posicionamiento subjetivo ante una sociedad cisexista, que muchas veces aleja a las personas trans mismas de la posibilidad de pensarse libremente sin tener que sentir la obligación de adaptarse a un mundo cisexista en términos de subsistencia. Afectan el desarrollo de expectativas de rechazo social. Expectativas de rechazo social es una denominación más del campo de la psicología social para nombrar a la acción de adelantarse al rechazo. Incluye, entre los impactos, hay una sobreexposición de las personas trans, una estigmatización, discriminación y violencia, tanto en alguno, varios, como en todos los ámbitos en los que se desarrollan, ¿sí? Para ir cerrando, actualmente, si bien se retiró la categoría diagnóstica como trastorno de la identidad de género del DSM, que es el famosísimo manual diagnóstico psiquiátrico que destacó brevemente que es de uso privado, pero sí tiene incidencia a nivel mundial y es creado por la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos. Figura aún en el mismo manual como disforia de género, con todo un capítulo específico dedicado a este, ¿sí? Y si bien también se retiró como trastorno de la CIE-10, que es un manual de uso internacional, sus siglas significan Clasificación Internacional de Enfermedades. Si bien fue retirado del CIE-10, en el CIE-11, digamos que aún no está en vigencia, esto más que nada para prácticas en salud, pasó a formar parte del apartado sobre sexualidad no reproductiva, bajo la denominación de incongruencia de género. Les doy un ejemplo rápido del uso de este manual. Por ejemplo, una persona trans que va a solicitar el inicio del tratamiento con hormonas y tiene que presentar, digamos, la gestión del tratamiento, por ejemplo, en organismos
públicos o privados, es necesario que se la derive con un diagnóstico. ¿Por qué? Porque es un tratamiento médico, entre comillas, entonces se tiene que derivar con un diagnóstico. El diagnóstico habilitado o el que no entra, digamos, en conflicto con la ley de identidad de género en nuestro país es el de incongruencia de género, ¿sí? Ahora bien, esto no es suficiente debido a que la puja por las personas trans como objeto de estudio en el ámbito teórico y práctico de la salud y salud mental continúa y las lógicas patologizantes se renuevan constantemente. Para cerrar mi abordaje y para ejemplificar esta renovación constante que les menciono, les traigo un fenómeno actual que comenzó a aparecer en los últimos 10 años en realidad, pero se refuerza, se renueva y continúa aún más vigente. Se trata de un fenómeno en el que psicólogos y psicoanalistas cis se encuentran muy preocupados respecto de una supuesta proliferación llamativa de las identidades trans en los últimos 10 años. Esta preocupación la enmarcan en base a un supuesto fenómeno de identificación masiva hacia personas trans visibles en los medios de comunicación y redes sociales. Es decir, que se intenta responsabilizar a la visibilización de las personas trans en los medios respecto a esta supuesta proliferación masiva de identidades trans a través de un fenómeno de identificación. Esto lo explican obviamente en términos biologicistas, es decir, bajo el siguiente discurso. Voy a abrir comillas con los dedos, ¿no? Mujeres u hombres biológicos sufren un fenómeno de identificación para con la persona trans visible en el medio o en la red social, y que entonces esa mujer y hombre biológico cree que es trans, ¿no? De esta manera es nuevamente connotada de manera negativa la visibilidad de las personas trans en los medios de comunicación y redes sociales, desde diversas justificaciones patologizantes sostenidas mediante el discurso médico, psicológico, biologicista. Lo que aquí, por ejemplo, no aparece en juego es la aceptación histórica masiva del sexo género asignado al nacer, por ejemplo, ¿no? Como para ubicarnos del otro lado de la lupa. Entonces, por un lado, se van retirando las categorías diagnósticas en base a los avances en materia de derechos de distintos marcos legales, y por el otro, se van modificando otros abordajes patológicos alternativos, reforzados por sobre la misma concepción reproducida mediáticamente de las personas trans como otra edad y fenómenos del espectáculo. Bueno, espero no haberles aturdido. Les agradezco por escuchar y les cedo la palabra a mi compañero Francis. Vamos a hacer el cambiazo de diapositiva, ¿no, Fran? Así. Sí, o sea, puedo seguir, pero no me van a ver la cara. Así que si quieren verme Dale. la cara y verme hacer comillas, ahí paro. Bueno, dale, si hagamos eso, yo voy a proyectar. Están marcaditos los cambios, pero igual te voy a tratar de indicar. Bien, ya voy. Bueno, voy comenzando si les parece. Como les conté, yo soy politólogo. Así que en mi parte de la presentación se va a enfocar en algunas de las implicaciones políticas que observamos en las diferentes maneras que vemos la participación de o la representación de personas trans en los medios. Y los medios construyen realidades. Muchas veces son una de las pocas maneras con las cuales tenemos acceso al mundo, acceso a la información. Y bueno, mientras que el Internet, los medios masivos, la globalización ha cambiado esta realidad y ha cambiado la disponibilidad de la información, la realidad es que los medios de comunicación se mantienen en lo que es un lugar de poder epistémico, se mantienen como autoridades. Decimos que los medios construyen realidades en parte porque existe un proceso de retroalimentación entre lo que es la cultura y los medios, o sea, entre las construcciones culturales y la producción y reproducción de narrativas mediáticas. Entonces, los imaginarios, narrativas y sentidos que resultan de este proceso de retroalimentación son claves en una serie de instancias. Acá se las enumero.
Primero, definen el potencial y marco de incidencia que puede tener un determinado colectivo. En segundo lugar, influyen en o mismo marcan la agenda política y de atención pública. Y finalmente, determinan la posible incidencia de un cierto colectivo en políticas públicas o mismo si hay políticas públicas disponibles para estos. Entonces, la manera en que los medios de comunicación hablan sobre las personas trans influye de una manera decisiva lo que es la gestión política en el ámbito legal y la vida cotidiana de las personas. Y Argentina se caracteriza por una cierta visibilidad de las personas trans. Y esto se debe en parte a los cambios un cambio en los medios y un cambio social hasta un cierto punto, producido por lo que fue la sanción de la Ley de Identidad de Género en el 2012. Entonces, ¿a qué me refiero con visibilización? ¿No? ¿Y por qué es importante hablar de visibilización? Puede que hayan escuchado el término en, por ejemplo, relación a la comunidad LGTBQ o en general, o no sé, cuando hablamos, por ejemplo, del contexto del Día del Orgullo, hablar de visibilización. En términos muy, muy breves y generales, las políticas de visibilización proponen que incrementar la familiaridad, el acercamiento y la atención pública hacia personas y grupos marginados es clave en el proceso de su eventual ampliación y respeto de derechos. Es decir, que supuestamente a medida que se aumenta la visibilidad de un grupo, de un colectivo de personas determinado, eso tiene como consecuencia directa la ampliación y el respeto de sus derechos. Bueno, vamos a identificar una serie de problemas con esta idea y eso va a ser lo que vamos a estar haciendo a lo largo de la charla. Bueno, primero, hay una idea común, pero errónea, sobre la visibilización, que es que todo aquello que se haga en pos de la visibilización, en pos de la visibilización de las personas trans, por ejemplo, es decir, que se haga para subrayar el hecho de su existencia en sí, o mismo de su existencia en una serie de ámbitos, necesariamente es algo bueno. Es decir, que es algo que cuenta con buenas intenciones y que va a tener buenas consecuencias, tanto para las personas trans involucradas en, por ejemplo, una noticia, como la representación mediática de las personas trans en general. Y acá les voy a traer un ejemplo. Y voy a estar trabajando con una serie de titulares a lo largo de la charla. Sepan que estos titulares no representan situaciones excepcionales. O sea que no tuve que agonizar o pasar mucho tiempo googleando para encontrar esos titulares en particular. Es nada más un ejemplo, pero pueden hacer el ejercicio de googlear estas cosas en su propio tiempo y ver qué les resulta. Lo que tenemos acá es un titular que dice: Elliot Page se convierte en el primer hombre trans que protagoniza la portada de Time, una revista. Si nos posicionamos desde una lógica de lo amarillista, lo espectacular, es muy claro el sentido de novedad, de cambio que se busca con titulares de noticia que replican la fórmula que vemos acá, que es la primera persona X que hace Y, o la primera persona X que Y. Eso es algo muy común de ver, ¿no? Esto, como dije, es solo uno de muchos ejemplos. Pero, ¿cuál es el impacto de manera particular que tiene este tipo de lógica, este tipo de ecuación en las personas trans? Y lo que termina siendo ese tipo de enunciado es reforzar la idea o alimentar el mito, uno que nos mencionó Ian, que las personas trans son una novedad, ¿no? Que son algo reciente, algo que está ingresando a los distintos ámbitos que constituyen la vida social. Bueno, es importante mencionar que esto no es cierto, que hace más de 30 años que la instalación de discursos de novedad sigue replicándose y generando esta misma idea de lo trans como algo solamente novedoso, algo que está por venir. Es decir, que hay personas trans que son novedad por sí mismas y en los diferentes ámbitos donde participan y en las cosas que hacen ya hace muchos años. Pero que su ingreso, ¿no?, a los distintos espacios está en esto que podríamos llamar una eterna inauguración. Les traigo entonces otro titular que sigue esta misma línea y que les presento un poco de por qué esto es más problemático. Se los leo.
Rachel Levine se convirtió en la primera mujer transgénero en ser confirmada para un puesto en el gobierno por el Senado de Estados Unidos. ¿Qué nos dice este titular? ¿Qué sabemos de quién es Rachel Levine o por qué es importante? Bueno, sabemos que Rachel Levine es una mujer trans, no vaya a ser que no se ponga en el titular. También sabemos que fue confirmada para un puesto en el gobierno de Estados Unidos y que es la primera en hacerlo. Es decir, que el titular de esta noticia se puede resumir nuevamente en la primera trans que hace X cosa. ¿Qué es lo que no nos dice este titular? Bueno, empecemos por, no sé, ¿qué puesto de gobierno tiene Rachel Levine? ¿O cuáles son sus credenciales? ¿Qué la capacita para hacer ese tipo de trabajo? Por ejemplo, ¿cuál es el partido político al cual está afiliada en Estados Unidos? ¿Es republicana? ¿Es demócrata? Y para esto les traigo otro titular sobre el mismo evento. Déjalo, pueden leer. Entonces, Rachel Levine fue seleccionada como subsecretaria de Salud de Estados Unidos en marzo de este año. Ella es pediatra, es política, y antes de su nombramiento como subsecretaria de Salud fue la secretaria de Salud del estado de Minnesota por muchos años. También cabe aclarar que es la primera persona trans en tener un puesto en el gobierno de Estados Unidos que requiriera confirmación por parte del Senado, y no la primera persona trans que haya sido designada para un puesto de gobierno. Es decir, que el título de la primera persona trans que se le otorga por esta especificidad de que su designación también tenía que ser aprobada por el Senado. Y este termina siendo el foco de interés o mismo de prestigio, y no su designación o su trabajo o sus credenciales o su carrera misma. Entonces, regresando a nuestro cuestionamiento de esta lógica de visibilización, el segundo problema que identificamos es que el acompañamiento con estos procesos de visibilización o mismo el aumento de la visibilidad de las personas trans, en ese proceso también observamos una marcada tendencia de invisibilización de estas. ¿Y cómo puede ocurrir esto, no? ¿Cómo puede funcionar tanto la visibilización como la invisibilidad al mismo tiempo? Les voy a nuevamente mostrar una serie de titulares para ilustrarlo. En esta primera diapositiva vemos dos titulares sobre el aborto. Uno dice, aborto legal, que las mujeres puedan tomar decisiones, el fondo de la cuestión. Y el otro dice, aborto, la lucha de las mujeres y la toma y daca de las políticas del régimen. Ahora vamos a ver otra diapositiva. Gracias, Ian. Y en esa segunda diapositiva tenemos otro tipo de titulares, ¿no? Estos dicen, los pibes trans y las personas no binarias también abortan. Esta es su lucha. Y un segundo que dice, nació la hija del primer hombre embarazado de la Argentina. Altamente dudo que sea el primer hombre embarazado de la Argentina, dado que es una noticia que creó el 2013, pero eso va al tema anterior. En el primer grupo de notas, en la primera diapositiva, vemos que la aplicación de políticas de aborto es hacia lo que se presume que es su público, su grupo objetivo, ¿no? Las mujeres, nada más, solo las mujeres. Y en una segunda, observamos que se habla de los varones trans y, bueno, se dice pibes trans y personas no binarias también, como sujetos de estas políticas también. Es decir, que los varones trans y las personas no binarias deberían estar incluidas en el primer grupo, ¿no? En la primera selección de titulares, en la primera selección de la primera diapositiva, pero no lo están. Pareciera que no son parte de estas demandas colectivas y que no son sujetos de políticas públicas. ¿Y por qué es esto? Lo que observamos es que parece que las personas trans solo forman parte del imaginario, ¿no? El imaginario público, cuando se trata de un artículo acerca de personas trans. Y en muchos casos, como hemos visto, de artículos de personas trans en su virtud como una novedad. No consideramos su existencia de manera transversal o de manera integrada con todas las temáticas de las cuales escribimos noticias. En estos casos, las personas trans son invisibilizadas.
podemos decir que hay tendencias de hipervisibilización, de visibilización y de invisibilización, que son utilizadas de manera selectiva. Y esto tiene consecuencias. En el caso que analizamos, la capacidad gestal de los varones trans fue tratada de una manera individual y una manera espectacularista, amarillista, y no se incluyó esta población de una manera regular, integral, dentro de la base de gestión de políticas o demandas colectivas. Bueno, acá les quiero traer la clave del pinkwashing, porque es interesante para poder leer estas situaciones y quizás les sea de algo de utilidad. Por pinkwashing entendemos la apropiación de identidades, visualidad, cultura y movimientos políticos y activistas de personas LGTBQ para la promoción de otros intereses. Hay diferentes niveles en los cuales puede funcionar esto. Estos pueden incluir desde el marketing y venta de productos hasta el recubrimiento de políticas o actos más insidiosos por ejemplo, el Estado. Pinkwashing proviene del inglés, la palabra, está en inglés, y se refiere a un proceso de revestimiento de pared en rosa, ¿no? Entonces, es un tipo de lavado de cara, utilizando símbolos o hasta referencias directas a lo que es un progresismo social y la adquisición de derechos para visibilizar y justificar políticas y acciones que de otra manera no serían toleradas. O mismo, para dar a entender que hay un efectivo compromiso a asegurar cambio social cuando este no es el caso. Es decir, que se crean instancias donde hay una aparente inclusión por la visibilidad de símbolos, estética, cultura o ciertos representantes de lo LGTBQ, pero usualmente esto no se traduce a lo que serían prácticas materiales y compromisos materiales. Y nos encontramos con instancias de pinkwashing casi a diario. Muchas veces estas instancias son más obvias y estas pueden parecer hasta inocentes, como la venta de productos arcoíris. Acá tienen un slide sobre esto. Compañías como Nike, Coca-Cola, H&M, Absolut Vodka, muchísimas, han desarrollado productos con un branding especial por ejemplo, el mes del orgullo. ¿Y cuál es el problema con esto, no? Bueno, acá regresamos a esta idea que les presenté y hemos estado presentando a lo largo de la charla, que no todas las prácticas de visibilización son buenas. Es decir, que no todas las prácticas que contribuyen a la visibilización de un colectivo necesariamente tienen buenas consecuencias para esto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que, no sé, Nike, para dar un ejemplo, haga zapatillas con una bandera arcoíris? Lo que ocurre es que la apropiación y la aceptación de símbolos, ideas, eventos o personas como parte, por ejemplo, de estas estrategias comerciales, tiene como resultado el vaciamiento de significado de aquellos símbolos, ideas, eventos o personas. Es decir, que le saca su peso simbólico, su significado político, comunitario, histórico. Y eso es en beneficio de grupos o personas que poco tienen que ver con las comunidades que producen estos sentidos originalmente. Además, es común ver una ganancia moral de la invisibilización de un cierto progresismo político, como por ejemplo la celebración de la diversidad que se puede traer para contrarrestar posibles críticas a una empresa, por ejemplo, no sé, explotación laboral y contaminación ambiental. Y esta es una mirada común sobre las políticas de pinkwashing, pero las vamos a ir complejizando un poquito, profundizando. Y para este punto, me interesa rastrear la proliferación política del término pinkwashing. Y ese va a un movimiento crítico de lo que son las campañas de marketing por parte del Estado de Israel. Y a lo largo de los 2000, anteriormente también, Israel construyó una serie de campañas publicitarias y además giras mundiales de presentaciones y diálogos que se enfocaban en subrayar las políticas amistosas o mismo inclusivas de este país y que este país tenía hacia la comunidad LGTBQ. Y parte de esta iniciativa también incluyó la promoción de lo que se llama turismo gay, es decir, la promoción por parte de Israel de un mercado de turismo específico para personas LGTBQ. Lo que los activistas que le dieron, también teóricos, que le dieron circulación al término de pinkwashing argumentan, es que
estas políticas presentan un problema no solamente porque Israel no tiene ni leyes que hayan sido implementadas en beneficio de la población LGTBQ, sino que además el Estado de Israel utiliza esta apelación a un progresismo político para borrar del imaginario público sus constantes violaciones de derechos humanos, incluyendo aquellas contra personas LGTBQ palestinas, por ejemplo. Entonces, regresemos una última vez a esta idea que espero que ya sea errónea, que les presenté al comienzo de la charla, ¿no? Que es que todo aquello que se haga en pos de la visibilización de las personas trans es algo bueno, o necesariamente es bueno. Entonces, la lógica de visibilización pareciera funcionar como si las condiciones de redistribución necesarias para la justicia social estuvieran garantizadas solamente por el uso de estrategias visuales y lingüísticas, mientras que el pinkwashing recae en la adquisición de un beneficio moral, político o económico mediante la apropiación de las identidades, visualidades, cultura y movimientos políticos y activistas de personas LGTBQ sin un real y material compromiso a estos. Mi punto aquí es que no podemos detener nuestro análisis nunca en lo que se quiera hacer o lo que se aparenta hacer con una política o con una práctica de visibilización. Porque eso nos impide registrar otros aspectos importantes de la escena, como por ejemplo, ¿qué es lo que efectivamente se está haciendo? Y la manera en que representamos a las personas trans, dónde decimos incluirlas y de qué manera, construye esos imaginarios tanto individuales como colectivos. Y es más, a veces estas prácticas de visibilización, cuando no incluyen compromisos materiales y reales a lo que enuncian, forman parte del mantenimiento de las estructuras que se supone que vienen a cuestionar. Pensemos en los titulares que les traje como ejemplos a lo largo de la charla. Cuando pensamos entonces en la inclusión de las personas trans en los medios, les vuelvo a preguntar, ¿es suficiente solamente su mención? O sea, abarcar de cualquier manera su existencia en tanto personas trans. ¿Qué mitologías estamos replicando cuando hablamos de personas trans y cuáles son los impactos de esto? Y finalmente, ¿quiénes se están beneficiando de esta mención, esta apelación al progresismo político? ¿Podríamos estar hablando de las personas trans de otra manera? Bueno, con estas preguntas doy finalización a mi sección de la presentación. Y presumo que abrimos también el piso para más preguntas o comentarios. Muchísimas gracias a todos por escuchar y nada, espero que se dé algo de conversación.